Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenidos una vez más a Hablamos de Básquet, un podcast en el que hablamos principalmente de la NBA y en el día de hoy analizaremos a los Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. Pero como siempre, antes de empezar, os invito a darle me gusta, suscribiros y seguirme tanto en Twitter como en iVoox, como en YouTube, como en Instagram. También os recuerdo que podéis ver todo lo que llevamos de momento hecho en la guía, analizando por ejemplo la semana pasada a los Houston Rockets, Lakers y Clippers. Pero bueno, empezamos ya analizando pues esos Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. Dentro intro. Los Memphis Grizzlies en temporada regular quedaron octavos en la conferencia oeste con un récord de 48 victorias y 34 derrotas, dando así un porcentaje de 58,5 victorias, ese récord de 48 victorias y 34 derrotas. Como locales, 26 victorias, 15 derrotas, como visitantes, 22 victorias, 19 derrotas, anotando 121,7 puntos por partido y recibiendo 116,9 puntos por partido. Así una diferencia de puntos de más 4,8 por partido. En el In-Season Tournament la temporada pasada se enfrentaron en un grupo compuesto pues con los Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Denver Nuggets y New Orleans Pelicans. Este año vuelven a coincidir con Pelicans y Mavericks y se enfrentarán también a Clippers y Lakers. El año pasado quedaron cuartos con un récord de pues una victoria y tres derrotas y por lo tanto no pasaron a ningún tipo de eliminaciones y pues ahí se quedó su paso en el In-Season Tournament 24-25. La temporada que viene, como he dicho, grupo con los Mavericks, Clippers, Lakers y Pelicans, en el que yo creo que lo más probable es que queden penúltimos ahí con los Pelicans. Yo ojo a que no pudieran dar la sorpresa. En playoffs se enfrentaron, bueno, en playoffs, en play-in primero de todo, se enfrentaron a los Golden State Warriors en el partido por el séptimo y octavo puesto, buscando pues para ver quién se clasificaba según séptimo y se enfrentaba a los Houston Rockets. Pero perdieron este partido 121-116, por lo tanto se enfrentarían a los Dallas Mavericks en el partido pues de octavo contra décimo para ver quién se clasificaba a los playoffs, en este caso para jugar contra los Oklahoma City Thunder en en ese partido. Ganaron 120-106 y por lo tanto pasaron a los playoffs. Unos playoffs en los que fueron eliminados por 4-0 en la primera ronda, pues por esos mismos Oklahoma City Thunder que luego acabarían proclamándose campeones de la NBA. Bueno, pues más tarde en lo que son los playoffs. Nada mal, viendo que quedaron octavos y pues tampoco podían hacer mucho contra esos Oklahoma City Thunder. La plantilla en la posición de bases están Ja Morant, Scottie Pippen Jr., hijo del mítico Scottie Pippen, Javon Small y Cam Spencer. Escoltas Kentavious Caldwell Pop, Ty Jerome y Cedric Coward. Aleros Jalen Wills, Vince Williams Jr., John Concar. A la pivots Jaren Jackson Jr., Brandon Clark, Gregory Jackson y pivots Zakiri, Santi Aldama y Jock Landale. La principal diferencia con el año pasado, pues la baja de Desmond Bain. En el draft, primero de todo, con el pick 16 draftaron a Jan Hansen, pero traspasaron a los Blazers. Con el 56 eligieron a Will Richard, pero traspasaron a los Warriors. Y con el 59 los Rockets eligieron a Jack Mashak y lo traspasaron aquí a Memphis. Pero le han dado un contrato de la G-League, por tanto no lo analizaré. Con el pick número 11 draftearon, los Blazers draftearon a Cedric Coward, pero lo traspasaron a los Grizzlies. Llega procedente de Washington State y es un escoltalero versátil que es siendo un gran defensor. Sus fortalezas es un gran rebotador desde la posición de escolta y además es bueno cortando líneas de pases. Sus debilidades, un tiro exterior inconsistente. En la NBA se le compara con Bruce Brown o Josh Hart. Con el pick 48 eligieron a Jamon Small, procedente de West Virginia. Es un base escolta que es un guard con buena visión y capacidad para generar juego. Aporta equilibrio entre anotación y organización y es inteligente en la toma de decisiones. Sus fortalezas, la lectura de juego, el pase, el control del ritmo de los partidos y tiene un tiro en mejora constante. Sus debilidades, un atleticismo limitado, una defensa bastante irregular y una inconsistencia como anotador primario en este caso no como en la NBA, porque no va a ser una estrella desde el primer momento, pero bueno, se la ha visto en las universidades. Se le compara en la NBA con Monte Morris
o con Tyus Jones. Los movimientos primero de todo han cortado a Cole Anthony, que llegaba procedente de Orlando tras este traspaso que luego mencionaremos. Y han hecho 3 renovaciones, 2 siendo muy importantes como son las de Santi Aldama por 52 millones durante 3 años, como la de Jaren Jackson Jr. por 240 millones y 5 temporadas. La otra renovación ha sido Cam Spencer por 4 millones y 2 años. A nivel de fichajes hicieron 2 fichajes. El primero es que ficharon al pívot Jock Landale por 8 millones y 1 temporada. Y la segunda es que han fichado a Ty Jerome por 28 millones y 3 temporadas. Son 2 grandes fichajes para pues la rotación de estos Grizzlies. Y lo principal en los movimientos de los Grizzlies es el traspaso con los Orlando Magic, en el que a Grizzlies ha llegado gente busca el Pop, Cole Anthony, que luego han cortado, y 4 primeras rondas, y a Magic ha llegado Desmond Bane. Esa pues segunda, tercera espada de estos Grizzlies durante los últimos 2-3 años, pues que ahora llega a los Orlando Magic un gran tirador. Para mí salen muy perjudicados de este traspaso, pese a recibir, bueno, pues 4 primeras rondas a futuro. Las bajas han tenido muchas, exactamente 5 o incluso 6. La primera, bueno, pues Cole Anthony, que llega a los Bucks. Yo la cuento como baja, aunque no haya llegado a jugar en los Grizzlies, porque, bueno, pues lo tenían y lo han perdido por cortarlo. Además, ya hemos mencionado también la de Desmond Bane, que llega a Orlando Magic. Y luego mencionar algunas que no he dicho todavía, las de Marvin Bagley, que llega a Washington Wizards, Jay Huff, que llega a Pacers, y Yuki Kawamura, el jugador japonés, el más bajito creo que actualmente de la NBA, que llega a los Chicago Bulls, además de la de Luke Kennard, que llega a los Atlanta Hawks tras estar bastantes temporadas en estos Grizzlies. Las claves del equipo. La primera, han hecho un gran mercado renovando a jugadores clave como Santi Aldama y Jaren Jackson Jr. y fichando a muy buenos jugadores de rotación como Ty Jerome, que dio un gran paso adelante el año pasado, o Jock Landale. Además, tienen muy buena rotación de banquillo con jugadores como Scottie Pippen Jr., Ty Jerome, Cedric Howard, Santi Aldama, Vince Williams Jr., Brandon Clark, que son todos pues jugadores de rotación que van a tener minutos. Así, Jock Landale podría estar todo el día diciendo pues esos grandes jugadores que tienen estos Grizzlies pues en la rotación. Además, tienen muy buenos jugadores jóvenes como Santi Aldama, Cedric Howard, Vince Williams, Zach Edey o Jalen Wells. Varios jugadores rookies, otros son sophomores, los rookies Cedric Howard y los sophomores pues Zach Edey y Jalen Wells, además de Vince Williams Jr. o Santi Aldama, que llevan un par de años en la NBA, pero siguen siendo bastante jóvenes. Problemas, dependen demasiado en Ja Morant y Jaren Jackson Jr. tras la baja de Desmond Bane, especialmente en Ja Morant porque Jaren Jackson Jr. no es un perfil tan anotador como era, por ejemplo, Desmond Bane. Además, tienen un riesgo de quedar en tierra de nadie, siendo un problema estratégico para la franquicia. Son demasiado buenos para tanquear, para buscar un pick alto en el draft, pero no son lo suficiente buenos como para competir por todo. Y esto causa que estén en un limbo, que tienen jugadores jóvenes que van a mejorar, pero que a la vez tienen otros jugadores un poco bastante veteranos, como puede ser que te busca el Pop, etcétera, etcétera. Y eso causa que estén pues en tierra de nadie. Además, excepto que en TV el Pop, los jugadores, o sea, todos, tienen muy poca experiencia en playoff. Algunos tienen solo este año, otros tienen, bueno, como mucho 2-3 temporadas, pero ninguna temporada de llegar lejos, como sí que tienen otros equipos como pues los mismos Minnesota Timberwolves que analizaremos después. El techo y el suelo. El techo para mí es una segunda ronda en playoff. Como mucho sería una finales de conferencia, pero ya tendrían que tener unas semifinales de conferencia bastante asequibles a nivel de rival. Porque yo no los veo pasando de segunda ronda, pues cuando te enfrentes a los Rockets, a los Thunder, Lakers, algún equipo de estos. Y para mí el suelo yo creo que es repetirlo del año pasado, pero no tanto repetir a nivel de clasificar a play-in. No los veo quedando más atrás, teniendo a jugadores como pues Jaren Jackson Jr. o Ja Morant. Y el siguiente equipo que voy a mencionar son los Minnesota Timberwolves, que analizaremos ahora. Que quedaron sextos en la temporada regular con 49 victorias y 33 derrotas, solo una más que los Memphis Grizzlies. Como locales 25 victorias, 16 derrotas, visitantes 24 victorias, 17 derrotas, dando así un porcentaje de victorias de 59,8%. Es el récord de 49 victorias y 33 derrotas. Anotaron 114,3 puntos por partido y recibieron 109,3, dándose una diferencia de puntos por partido de más 5 puntos. En el In-Season Tournament
El año pasado se enfrentaron a Clippers, Kings, Rockets y Blazers. Y este año se volverán a enfrentar a los Kings, ya que les toca un grupo con los Thunder, Suns, Kings y Jazz. El año pasado en ese grupo que ya he mencionado de Clippers, Kings, Rockets y Blazers quedaron terceros, con un récord de 2 victorias y 2 derrotas, empatados con los cuartos y con los segundos, pero por diferencia de puntos quedaron terceros. Este año les ha tocado grupo, pues como ya he dicho, Thunder, Kings, Suns, Jazz y Timberwolves. Y yo creo que le pelearán de tú a tú a los Oklahoma City Thunder para quedar primeros. En primera ronda se enfrentaron a los Lakers. Bueno, en playoffs se enfrentaron a los Lakers en primera ronda, que acabó con una victoria contundente 4-1 frente a los angelinos. En segunda ronda se enfrentaron a los Warriors, Warriors que volvieron a eliminar 4-1. Y en finales de conferencia perdieron contra los Oklahoma City Thunder, que luego serían campeones de la NBA. Y pues lo mismo, una victoria para Minnesota y 4 para Oklahoma. Todo lo que han ganado y perdido en estos playoffs ha sido por series a 5 partidos. Aún así no está nada mal estos playoffs que han hecho, ya que pues mucha gente no los veía pasando de primera ronda cuando se enfrentaban a los Lakers de LeBron y Doncic. La plantilla de esos Timberwolves en la posición de base es Mike Conley con Rob Dillingham y Nation Highland, conocido como Bones Highland. Escoltas Donte DiVincenzo, Jalen Clark o Terrence Shannon Jr. Aleros Anthony Edwards, Jaden McDaniels y Leonard Miller. A la pivots Julius Randle, Nathrit y Joe Ingles. Pivots Rudy Gobert, Juan Beringer y GC Edwards. En el draft draftearon pues con el pick 31 a Rashid Fleming y otras personas a los Suns. Y pues recibieron a Rocco Zicarski en un traspaso Durant, pero lo mandaron a G-League, por tanto no analizaría a ninguno de estos dos jugadores. Además, con el pick 17 draftearon a Juan Beringer, procedente de la liga eslovena. Es un pivot, bueno, juega de pivot, y es un interior francés muy atlético, con envergadura y gran capacidad defensiva. Además, destaca como protector del aro y finalizador cerca del aro. Fortalezas, defensa, principalmente, tanto los tapones y además, gracias a su movilidad para su tamaño, que es bastante buena. Además, tiene mucha eficiencia cerca del aro. Es muy eficiente. Sus debilidades, tiene un juego ofensivo limitado y pues no tiene rango de tiro. Además, tiene un físico pues aún por desarrollar. Se le compara en la NBA con Jared Allen o con James Wiseman. Los movimientos han hecho dos movimientos, además muy simples. El primero es que han renovado a Nathrit por 125 millones y 5 años. Y han renovado a Julius Randle por 100 millones y 3 temporadas, confiando así en el núcleo. Las bajas. Nickeil Alexander Walker llega a los Hawks y Luka Garza, que llega a los Celtics. Dos bajas, pues, de jugadores de rotación. Además, no han hecho ningún fichaje. Todo lo que tienen ahora es de, perfiles del draft, que es uno. Las claves del equipo. Primero, la continuidad al proyecto con el que han llegado a finales de conferencia 2 años seguidos. Ese proyecto, conformado por Mike Conley, Gobert, Randle, Nathrit, Anthony Edwards, Donte DiVincenzo. Hombre, hay una diferencia de Karl Anthony Towns, pero hay una gran diferencia. Bueno, pues que han sido con el proyecto con el que estaban el año pasado. Y el núcleo, bueno, por lo menos 2 o 3 jugadores clave que fueron hace un par de años, pese a la baja de, Towns en el traspaso con los Knicks la temporada pasada. Además, han llegado jugadores, tienen jugadores veteranos de rendimiento como Mike Conley, como son Joe Ingles, Rudy Gobert o Julius Randle. Además, tiene una plantilla de tamaño con jugadores como Nathrit, que puede jugar de 4 o 5, o Jaden McDaniels, que puede jugar de 3 o 4, Donte DiVincenzo, que puede jugar de 1 o 2, o Anthony Edwards, que puede jugar de 2 o 3. Y no porque sean un 3 pequeño o un 2 bien, que está bien, sino, por ejemplo, Anthony Edwards es un 2, de tamaño de 2, y también juega de 3, etcétera, y todos esos ejemplos que he dado. Los problemas. Lo primero es que hay mucha competencia en el oeste y hay que ver si realmente les basta la plantilla que tienen para pelear por todo en su conferencia. Además, hay una gran diferencia de nivel de Rudy Gobert en temporada regular y playoffs últimamente, debido a que sufre mucho el pick and roll de sus rivales, que pues se ha visto con Luka el año pasado en los Lakers y el año anterior también con Luka justamente en Dallas, pero Shea también. Todos los bases así que juegan a este estilo de buscar el pick and roll, siempre se les ven las cosquillas. El techo y el suelo de los Minnesota Timberwolves. El techo es ser campeones y el suelo debe ser playoff directo, como mínimo y como máximo. No pueden ser más, pero eso. Que no los veo
clasificando a play-in, a playoff y a playoff. Y por último, el último equipo que analizaremos hoy son los New Orleans Pelicans, que la temporada pasada quedaron decimocuartos con un récord de 21 victorias, 61 derrotas, siendo 14 victorias y 27 derrotas como locales y 7 victorias, 34 derrotas como visitantes, dando así un porcentaje de victorias de 25,6%. Anotaron 109,8 puntos por partido y recibieron 109,3 puntos por partido, dándose una diferencia de puntos de menos 9,5. En el In-Season Tournament, el año pasado jugaron contra Nuggets, Mavericks, Grizzlies y Warriors y quedaron últimos, con un récord de 1 victoria y 3 derrotas, empatados con los Grizzlies, que quedaron cuartos y ya hemos analizado en este vídeo. La temporada que viene vuelven a coincidir con los Mavericks y vuelven a coincidir con los Grizzlies, dando así un grupo pues Mavericks, Clippers, Lakers y Grizzlies, en el que yo creo que pues quedarán últimos y si acaso pelearán pues con los Grizzlies por quedar penúltimos. La plantilla de estos Pelicans, pues en la posición de bases tiene a Jeremiah Fears, José Alvarado o Elfrid Payton, escoltas Jordan Poole, Dejounte Murray y Jordan Hawkins, aleros Herbert Jones, Trey Murphy III y Jalen McDaniels. En la posición de la pivots, Zion Williamson, Kevon Looney y Saddiq Bey, y pivots Jeeves Missy, Derek Quinn y Mo Bamba. En el draft, con el pick 23 eligieron a Samuel, pero traspasaron a los Hawks. Con el 40 eligieron a Mika Peavy, pero lo mandaron a la G-League. Y con el 7 eligieron a Jeremiah Fears, procedente de la Universidad de Oklahoma. Es un base que es rápido y agresivo. Sus fortalezas son la velocidad, el pick and roll y el tiro de media distancia. Sus debilidades, es muy pequeño para ser un escolta, en términos NBA, que mide 1,88. Y su defensa no es que sea espectacular. Se le compara en la NBA con un jugador como Kemba Walker. Luego los Hawks draftearon a Derek Quinn con el pick 13 y fue traspasado a los Pelicans. Es un pivot, que es un pivot, bueno, pues sus características de que es un pivot bajo, pero bastante técnico. Su fortaleza es el juego en el poste y el pase desde el poste alto. Sus debilidades, tiene poco rango de tiro y una defensa vertical débil. Se le compara en la NBA con Zach Randolph o Alperen Sengun, obviamente con un poco menos de tiro exterior. Los movimientos, primero han renovado a Herbert Jones por 68 millones y 3 temporadas y han fichado, pues sorprendentemente, a Kevon Looney por 16 millones y 2 años. El traspaso con los... Y bueno, esos son los fichajes y renovación. Por último, han hecho un traspaso con los Wizards en el que a Pelicans ha llegado Jordan Poole, Saddiq Bey y una segunda ronda. Y a Wizards ha llegado CJ McCollum, Kelly Olynyk y una segunda ronda. Aunque Olynyk, que ya no está en los Wizards, está en los Spurs. Yo creo que en ese traspaso, sinceramente, salen ganando, porque a mí me parece Saddiq Bey bastante mejor jugador que Kelly Olynyk, y Jordan Poole me parece que está más o menos a la altura de CJ McCollum. Lo único que Jordan Poole es más joven y yo creo que puede ser más determinante para un equipo como los Pelicans, que necesitan algo más de chispa que pueda hacer reilusionar a la afición. Las bajas, la primera, Bruce Brown, que llega a los Nuggets, y las dos que ya hemos mencionado, CJ McCollum, que va a Wizards, y Kelly Olynyk, que va a Wizards, pero no va a Wizards, porque de Wizards la manda a Spurs, así que tiene pues esa baja doble, digamos. Las claves del equipo, la primera, tienen bastantes jugadores jóvenes con mucho potencial, como Jeremiah Fears, Jeeves Missy, Derek Quinn, Trey Murphy III, Herbert Jones. Además, tiene una muy buena rotación de interiores, con Zion Williamson, Kevon Looney y Saddiq Bey en los ala pivots, y Jeeves Missy, Derek Quinn y Mo Bamba como pivots. También tiene una muy buena segunda unidad con Alvarado, Dejounte Murray, Trey Murphy, Kevon Looney y Derek Quinn. Los problemas, la salud de jugadores importantes como Dejounte Murray, que se pasó el final de temporada pasado lesionado, o Zion Williamson, que pues ya sabemos todo el historial de lesiones que tiene. Además, están en un punto intermedio, no son ni lo suficientemente jóvenes como para pelear por todo en 5 años, ni lo suficientemente buenos como para competir ya pues por clasificar a playoff. Bueno, a ver, para clasificar a playoff sí, pero no están en ese punto. Además, bueno, que es un problema, como ya he dicho, para la franquicia. Además, tiene la falta de una segunda espada para cuando se lesione Zion Williamson, que pues ya viene siendo rutinario, que ocurra pues cada año, cada verano. Siempre pasa lo mismo que con Luka Doncic, con James Harden en su momento. En verano parece que está en su mejor momento físicamente y a los 2 meses está lesionado. Pero bueno. El techo y el suelo de este equipo, para mí el techo creo que es llegar a playoffs vía play-in. Y el suelo sería quedar últimos. De esta manera, pues, yo no creo tampoco. Es improbable que lleguen a playoff vía play-in, porque en el play-in cada vez hay equipos mejores.
pero lo veo, bueno, siempre está, bueno, es el techo, es lo que más veo. Y el suelo, pues, no puede ser peor. Antes de acabar, como siempre, quiero recordar que os podéis suscribir, seguirme en Twitter como en iVoox, como en YouTube, como en Instagram. Recordaos que podéis ver los siguientes los vídeos que ya hemos hecho de analizando al equipo. Y una noticia, quiero darla, es de hace 3 o 4 días, que es sobre Fred VanVleet. Pues es que Fred VanVleet se ha lesionado de el ligamento cruzado anterior y lo más probable es que se pierda toda la temporada. Por lo tanto, una baja bastante sensible para pues los Houston Rockets siendo su base titular. Aún así, siguen teniendo un gran equipo y pues lo que analizamos la semana pasada. Si lo queréis ver, pues el vídeo en la semana pasada. Como siempre, ya he dicho, nos vemos la semana que viene analizando pues a los Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns y Portland Trail Blazers, siendo este el penúltimo episodio de la guía. En nada empieza la temporada. Nos vemos la semana que viene. Adiós.